¿Qué tal? Buena tarde. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Orozco Ortiz, soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura de Pedagogía en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos y Pavón. Bueno, actualmente estamos cursando el módulo de Sociología y se nos pidió que hiciésemos un video en el cual desarrolláramos algún tema de nuestro interés de los que se nos fueron proporcionados por nuestro asesor, por nuestro maestro. En mi caso en particular, yo decidí hablar sobre algunas escuelas o corrientes sociológicas y su desarrollo. En particular, bueno, hay diferentes etapas, son 4 etapas de acuerdo a lo que leí. Y bueno, en particular me voy a basar en una segunda etapa, porque esta segunda etapa, en cuanto a escuelas o corrientes sociológicas, incluye una escuela que es la Escuela de Chicago, que a últimas fechas, bueno, me tiene, ha despertado mi inquietud por un fenómeno que se llama la teoría o la doctrina del shock y que viene supuestamente de esta escuela de Chicago. Es un fenómeno sociológico que mediante bueno, disrupciones sociológicas, ya sea por medio de guerras o incluso pandemias, como se está viendo ahora, se hacen grandes movimientos sociales. Entonces, incluso se maneja que personajes como Augusto Pinochet, Margaret Thatcher, que en ese momento en donde mismo que era Augusto Pinochet dictador de Chile, ella era primera ministra del Reino Unido, y donde también en Estados Unidos estaban librando una guerra con Irak. Bueno, implementaron estas cuestiones de la teoría del shock para hacer movimientos sociológicos y principalmente económicos. Entonces es por ello que me llama pues la atención, digamos, como el surgimiento de esta escuela en particular. Y hay algunas otras escuelas que no están incluidas en esta segunda etapa, como la escuela de Frankfurt, que también a últimas fechas me llama bastante la atención, que pues bueno, hay un politólogo al cual sigo, que se llama Agustín Laje, y bueno, él tiene formación o se decanta como formado por este lado, por el lado de la escuela de Chicago. Sin embargo, no logro comprender bien cómo es que llegó hasta donde llegó ideológicamente, siendo que, bueno, algunas de las personajes que son emanados de esta escuela de Frankfurt, está uno en particular que a mí me gusta mucho. Apenas estoy familiarizándome con sus trabajos y he investigado un poco sobre un libro en particular que se llama El hombre unidimensional. Es Herbert Marcuse, y bueno, él influyó mucho, digamos, en las tendencias sociopolíticas y culturales de los años 60, en particular del año del 68. Nosotros lo conocemos por esta cuestión de aquí en México se iba a haber Juegos Olímpicos, y bueno, hubo un movimiento estudiantil que terminó en una masacre en Tlatelolco. Sin embargo, hay todo un trasfondo al respecto de esto, y no fue un movimiento aislado, fue un movimiento a nivel internacional. Entonces, algunos escritores, entre ellos Marcuse, influyeron en el pensamiento de las juventudes de ese momento. Entonces, también me interesa saber cómo es de que este politólogo Agustín Laje llegó a las críticas que hoy hace, aun cuando la escuela de Frankfurt pareciera ser como más de izquierda. Él tiene ciertas tendencias o se decanta por el liberalismo, pero sí tiene como cierta tendencia hacia la derecha. Entonces es como un fenómeno pues que me causa algo de inquietud. También hay algunos otros sociólogos que últimamente he estado investigando, leyendo. Empiezo a leer, por ejemplo, a Zygmunt Bauman ahorita con su modernidad líquida, lo que en algún momento el profesor nos decía que era la posmodernidad. Él ha dado por llamarle modernidad líquida. También estoy leyendo, bueno, apenas voy comenzando con de Ortega y Gasset, de la rebelión de las masas y del hombre masa, que también tiene que ver con la sociología. Se sugiere que se lea o se interprete de manera filosófica, pero bueno, pues también se puede ver por el lado sociológico, ¿no? Y bueno, entonces abordando ya el tema en particular, que sería el desarrollo de escuelas o corrientes sociológicas. Bueno, en esta segunda etapa florecieron diversas escuelas que buscaban cuál era el elemento esencial de la sociedad, por lo que estudiaron, entre otros, la raza, la psique, la interacción social, etcétera. Destacaron entre ellas la obra de dos grandes sociólogos que ya se mencionaron durante la clase, o bueno, a Max Weber no lo mencionamos, pero también él está incluido. El que se mencionó durante la clase fue Emil Durkheim.
y bueno, también está Max Weber, cuyos legados fueron considerados clásicos en la sociología posterior. Las principales escuelas que se desarrollaron fueron la escuela mecanicista, la geográfica, la demográfica, la biológica, que se puede dividir en organicista, los antropo-raciales y los conflictivistas, la psicologista, la escuela sociológica que se basa en la interacción social y la corriente formalista, y por último la que mencionaba, la escuela de Chicago, ¿ok? Bueno, la escuela mecanicista trató de estudiar los fenómenos sociales con base a los conceptos y leyes de la ciencia física, haciendo énfasis que los hechos sociales debían ser estudiados en forma cuantitativa y causal. Debido a que fueron escasos los que se adhirieron en esta escuela, pues pronto desapareció, y destacó en esta escuela el estadounidense Henry Charles Carey, que nació en 1793, muere en 1879, uno de los más famosos, quien definió la ciencia social como la ciencia de las leyes que gobiernan el comportamiento humano y los esfuerzos del hombre por alcanzar la individualidad y la capacidad de asociación con sus semejantes, y entre sus estudios más conocidos están el del crecimiento y distribución de la población y las leyes de la producción y consumo, resaltando las ventajas de la concentración y descentralización en los procesos económicos, centralización en los procesos económicos. Después viene pues la escuela geográfica, que siguió presentando por el Tunencio Ibn Jabul, que nació en 1332, 1400 y murió en 1406 en el siglo XIV, y por Charles Louis de Secondant, barón de Montesquieu, de 1689 a 1755, nos dice que la vida social está influenciada por el entorno geográfico y el medio ambiente. Entre los representantes de esta escuela se puede mencionar a Frédéric Laplace, al utilizarlas en su teoría de la sociología de la familia, al hacer las descripciones de las familias obreras europeas con el método monográfico o de casos, y Friedrich Ratzel, geógrafo alemán, que trató de demostrar que las relaciones existentes entre el hombre y el medio físico, con su publicación antropogeográfica, por lo que se puede considerar como el representante más destacado de esta escuela, la escuela geográfica, ¿ok? Tiene como que algo de sentido, ¿no? La escuela demográfica también considera el factor demográfico como la variable explicativa de la vida social. Su representante principal fue el italiano Corrado Gini, por sus teorías sobre el desarrollo de la población en tres fases: crecimiento rápido, decrecimiento estacionario y declive, y sobre los factores de la inmigración. Gini propuso una teoría del metabolismo social para explicar las causas de la fertilidad diferencial. Las clases más altas tienen tasas más bajas de reproducción y están abocadas a la extinción si no se incorporan a ellas miembros de la clase inferior, caracterizadas por una fertilidad más elevada, ¿ok? Bueno, parecen arcaicas, o bueno, en el tiempo en el que surgieron, sin embargo, son muy actuales, ¿no? De estas cuestiones de lo que se menciona, ya se está viviendo en Europa un fenómeno similar, ¿no? Y no precisamente de altas a clases elevadas, sino de clases preparadas, ¿no? La gente que con más preparación ha optado ya por las famosas parejas que les llaman, creo que son DIDIs, Double Income No Kids, que son doble ingreso sin niños, deciden tener una vida con logros académicos, profesionales, pero sin tener hijos. O los perrijos también, que es otra opción pues que se ha dado últimamente. Entonces, bueno, América Latina supuestamente para el 2050 va a estar viviendo un fenómeno similar, ¿no? En donde va a haber una población ya senil de la tercera edad mucho más elevada que la cantidad de gente productiva que va a estar precisamente generando ese dinero para las pensiones, si es que llega a haber para el 2050 todavía. Y Europa ya lo está viviendo, incluso hay lugares como Canadá u otros países de Europa que hacen propuestas para personas de Latinoamérica, otros países, que vayan a vivir allá y tengan hijos allá, y se les da manutención y educación a esos hijos. Claro, deben de cumplir ciertos estándares como de educación o ciertas cosas que el país requiere, ¿no? En cuanto a preparación de las personas que emigran a esos lugares. Bueno, eso en cuanto a la escuela demográfica, y también tiene que ver con la escuela geográfica. También tenemos la escuela biológica, que inspiró desde su inicio tesis racistas que le hicieron fracasar políticamente, especialmente cuando fue incorporada en la ideología del Partido Nacional Socialista, perdón, alemán de trabajadores. De esta escuela se divide en tres ramas: la organicista, la antroporracial y la conflictivista. En este sentido tengo así como que una pequeña duda. Leí el libro de José Vasconcelos, La raza cósmica, y hay quien le tilda un poco
de racismo. Él sí se decantaba un poco por esto del nacionalsocialismo. Sin embargo, bueno, está como que descontextualizado, pues, ¿no? Para la época que lo hizo, no era realmente el propósito que buscaba José Vasconcelos con este libro de la raza cósmica. Y bueno, he visto algunos videos que hacen críticas al respecto, pues, y bueno, supongo que algo tiene que ver con esta escuela biológica organicista, ¿ok? O la escuela biológica en general. En cuanto a lo organicista, se basa en la metáfora organicista de Herbert Spencer, el más ilustre de los sociólogos ingleses, quien pensaba que existían tres vínculos básicos entre la biología y la sociología. Primero, creía que todas las acciones sociales estaban determinadas por las acciones de individuos y que aquellas acciones conformaban las leyes de la vida en general. Así, para entender las acciones sociales, el sociólogo debía conocer las leyes básicas de la vida, y la biología era la que le ayudaba a comprender estas leyes. Segundo, se dan importantes analogías entre la sociología y la biología, es decir, la sociedad en su conjunto como un organismo vivo se caracteriza, entre otras cosas, por el desarrollo, la estructura y la función. Así, una comprensión de la biología de los organismos vivos, que después de todo es más fácil de estudiar que el organismo social, ofrece muchas más claves para la comprensión de la sociedad. Spencer concluye que no puede lograrse una comprensión de las verdades de la sociología sin haber alcanzado antes una comprensión racional de las verdades de la biología. Y por último, tercero y último, existe entre los dos campos una suerte de progresión y relación natural, puesto que los humanos constituyen el problema último de la biología y el punto de partida de la sociología. ¿Ok? Bueno, el funcionamiento del proceso de supervivencia del más apto tanto en los organismos vivos como en los sociales constituye una semejanza aún más específica entre la biología y la sociología. Spencer pensaba que el proceso de supervivencia del más apto tenía lugar en ámbitos reinos como el social y el biológico, y que la biología nos brinda una importante lección. En el mundo social hay que evitar interferir en este proceso. ¿Okay? Lilienfeld y Espinas indicaban que la sociedad es un cuerpo vivo regido por leyes naturales cuya eliminación de la evolución en su nación, que es cohesionado por la conciencia y el sentimiento nacionales, trabajo por la unión de las ciencias naturales y sociales en un sistema filosófico. Después tenemos también derivado de esta escuela biológica, la escuela biológica de los antroporraciales, denominados también evolucionistas. Supongo que aquí debe de venir incluido Darwin, que insistían en que las sociedades, al igual que las razas, tenían un proceso de selección natural, sí. Y Galton y Pearson hicieron estudios sobre datos fisiológicos y psicológicos de los pueblos y de las clases. Amon también se interesó por las leyes de relación entre caracteres raciales y el comportamiento social. Los más extremistas fueron los franceses Joseph Arthur Comte de Gobineau, y considera el padre del racismo y defensor de la pureza de la raza como clave de la superioridad de los pueblos, y George Vacher de la PUC, quien proclamó la superioridad de la raza aria y nórdica y el principio de la selección natural de las razas. Las inadaptadas acaban fracasando en campos diversos, y la competencia política, la lucha económica y el orden formativo, Juan González Anelo. Ok, bueno, en este caso sí se escucha bastante racista, sin embargo sí tiene algo de acertado. No quiero sonar de esa manera. Últimamente también tengo ahí el libro de Mein Kampf, el libro que hizo Adolf Hitler mientras estaba preso, previo a formar el Partido Nacional Socialista, y me ha interesado por leerlo, aún no lo hago. Sé que hay ciertas tendencias al respecto, y pues bueno, es un tema muy delicado y del cual pues no se habla mucho, precisamente por lo que comentaba el profesor en algún momento, ¿no? Por el miedo al riesgo de ser tildado de machista, en este caso racista o cualquier otra cosa. No estamos viviendo en una etapa en donde todo el mundo tiene se aventura a opinar y también a criticar opiniones de los demás, a veces sin tener, digamos, como algún bagaje cultural o literario que respalde todo aquello con lo que se está haciendo aquella crítica. Es por ello que, bueno, todavía no me aventuro yo a hacer un comentario al respecto, pero hay ciertas cosas que me parecen acertadas en estas digamos, teorías, ¿ok? Teorías biológicas.
Hay cosas que por ahí llaman la atención, pero bueno, sin digamos, un verdadero bagaje literario y cultural, pues sí sería arriesgado nada más lanzar una opinión así al aire, ¿no? Y para que me tilden de racista no tendría ni cómo defenderme, pero bueno, también por ahí tengo esa inquietud. También tenemos la escuela biológico-conflictivista formada por pensadores extremistas en evolucionismo e ideas políticas, quienes proponían el conflicto social como motor de la evolución. El único sociólogo profesional que pertenecía a esta escuela fue Ludwig Gombrowicz, uno de los fundadores de la sociología europea, quien definió como terreno del conflicto el económico, en el que luchan tanto las sociedades primitivas como las avanzadas, aunque en estas el conflicto se transforma en luchas de clases. ¿Ok? Perdón. Tenemos la escuela psicologista, que consideraba que el conjunto de características psicológicas del individuo era el principal factor que explicaba los fenómenos sociales, por lo que los principales estudiosos de esta escuela estudiaron la personalidad social, las instituciones, el cambio social, el control social, la criminalidad, etc. Entre los principales sociólogos que pertenecen a esta escuela están los franceses Gabriel Tarde y Gustave Le Bon. Estudiaron la psicología de las multitudes y la formación de los públicos basándose en el principio de imitación, es decir, la repetición, transmisión, constancia y expansión de las formas sociales, porque los hombres se transforman en masa a través del contagio mental y de los líderes o agitadores. La psicología de los hombres dentro de la masa difiere esencialmente de la psicología individual. Albion Goodbury Small, estadounidense, dio las bases de la psicología social al definir el hecho social como una reacción incesante entre la naturaleza, el individuo y las instituciones, y consideró al individuo como la como la unidad social posible y el conflicto como el proceso básico universal. Suena como a la teoría del caos, ¿no? También pertenecen a esta escuela psicologista los estadounidenses Lester F. Ward y Charles Horton Cooley y William Isaac Thomas. Al respecto, Juan González Anleo comenta: Ward, evolucionista en la línea de Comte y Spencer, que sembró su obra de conceptos organicistas como sinergia, zoísmo o carioquinesis social, poniendo de relieve que la evolución social, a diferencia del animal, revela la intencionalidad humana. Cooley, que ha pasado a la historia de la sociología por su concepto del yo espejo o tendencia del individuo a imaginarse como lo ven los demás, básica en el desarrollo de la personalidad y por su distinción entre los grupos primarios y secundarios, se puede incluir aquí también a Thomas, de notable influencia en muchos investigadores sociales, por su insistencia en el estudio de casos individuales, en las narraciones personales y en la historia vital y biografías de los actores sociales, pero su estrecha vinculación con la Escuela de Chicago aconseja su inclusión en ella. Otras aportaciones importantes en esta escuela fueron las de Sigmund Freud, con las contribuciones a la psicología social de sus teorías sobre la personalidad, el instinto de vida, Eros, y el de muerte y destrucción, Thanatos, y la formación de las estructuras de carácter. William Graham Sommer, uno de los más destacados entre los fundadores de la sociología americana, cuya obra fue basada en la ética protestante, el darwinismo social y las enseñanzas de los economistas clásicos, tratando de explicar el origen, naturaleza, importancia y persistencia de las dimensiones normativas de la cultura, en donde propuso la distinción entre las costumbres que tienen en común los miembros del mismo grupo social, normas sociales que les denominó folkways, los mores o folkways que tienen mayor importancia y relevancia para la sociedad, los que pueden llegar a convertirse en leyes. Los folkways y mores definen el ethos o carácter de la comunidad. Benjamin Kidd, cuya teoría sobre la evolución social basada en las religiones, publicada en el libro Evolución Social, fue de gran éxito internacional, al extremo que ha sido comparada con la teoría de la evolución de Darwin y la teoría atómica. Después tenemos también la escuela psicológica, tiene las características principales que considera la interacción y la acción social y las estructuras de ella proceden como factores fundamentales de la vida en sociedad en todas sus expresiones y no en el entorno geográfico o demográfico. La vida psíquica individual o la herencia biológica y las estructuras que de ella proceden. Se puede dividir en 3 grupos para su estudio: la escuela formalista, la escuela de Chicago y la escuela clásica, que está encabezada por Emil Durkheim. Y bueno, también dentro de este mismo ramo pues tenemos estas, ¿no? Las que de ella emanan, que sería la escuela de sociología formalista, que se desarrolló en Alemania tomando como base la definición de Kant, que la sociedad era la comunidad ordenada de voluntades independientes, la que siguió George Simmel,
y le agregó la pregunta, ¿cómo es posible la sociedad? Es decir, ¿cuál es la condición a priori que hace posible la sociedad en cuanto conjunto de individuos que a la vez se autorrealizan y se trascienden en una unidad superior, para luego responder que eran la vocación, posición social o rol? Pues para pasar a formar parte de la sociedad, un individuo debe ceder algo de su individualidad, cambiándola por la generalidad que exige su rol. Con este supuesto, la sociología tiene como objetivo el análisis de las formas de sociabilidad, con abstracción de sus contenidos económicos, religiosos, políticos, etc. Simmel analizó de las estructuras sociales la elasticidad, jerarquía y estabilidad de las relaciones sociales, el conflicto, superioridad y subordinación de los tipos sociales, el extranjero, el pobre y el maestro, de los grupos, el partido político, la familia y la sociedad secreta, y de las situaciones sociales, el intercambio y la esclavitud. En esta escuela también son representantes Ferdinand Tonnier, cuya aportación más importante fue la concepción dualista de la sociedad que aparece bajo las formas de comunidad y sociedad, Leopold von Bies, quien indicaba que la principal tarea de la sociología es la observación sistemática del proceso social que está en función de la actitud social y la situación o resultante del medio ambiente extrahumano, la base física y las actitudes de los demás participantes en el proceso, asociativo o disociativo. Von Bies, a pesar de su insistencia en el método empírico, de observación directa a partir del ser humano singular, se enfrascó en divisiones y subdivisiones del campo u objeto de la sociología, con multitud de clasificaciones de relaciones, estructuras sociales y procesos sociales más lejos cada vez de la realidad empírica. Hizo una interpretación fenomenológica de la tipología de Tonias. Bueno, y por último la que le comentaba, que es la Escuela de Chicago, que fue denominada así porque en la década del 1920 varios autores de la Universidad de Chicago desarrollaron ideas que fueron la base teórica en la sociología urbana, sociología descriptiva influida por la antropología social y cultural, con dos conceptos importantes: el enfoque ecológico para el análisis urbano y la caracterización del urbanismo como forma de vida. La escuela, que se declaraba empirista, fue formada por Robert Ezra Park, quien decía que la sociología es la ciencia de la conducta colectiva, cuyo origen es el estudio de la historia. Ernest W. Burgess, quien hizo estudios sobre la familia, indicando que la unidad familiar surge de la interacción y comunicación de los miembros de la familia, y Louis Baird, sociólogo norteamericano, cuyo principal ensayo teórico fue Urbanismo como forma de vida, donde indicaba que la principal característica del mundo moderno era la evolución de las relaciones sociales comunitarias. Los principales representantes de la Escuela de Chicago son A.R. Radcliffe Brown, quien propuso que los fenómenos sociales como sistemas persistentes de adaptación, captación e integración, y cuya principal hipótesis fue que la vida de una sociedad puede ser concebida como un sistema dinámico de elementos interdependientes funcionalmente consecuentes entre sí. Bronislaw Kaspar Malinowski, quien consideró que la única manera de conocer es a través de la experiencia vivida de las situaciones, preconizando el análisis sincrónico como el método más adecuado para captar la complejidad de las tradiciones vivas y cambiantes de los pueblos, y Ruth Benedict, cuya obra Modelos de Cultura es un puente entre la antropología y las ciencias humanas, pues para ella la cultura era un modelo de pensamiento y acción con fines característicos, pues existe una relación entre las facultades psicológicas del individuo y las formas culturales, ya que los individuos desarrollan selectivamente unas potencialidades a costa de otras que serían incompatibles con los valores de la sociedad. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. También está la parte de la escuela clásica de sociología, etcétera, la escuela de Emil Durkheim y Max Weber. Sin embargo, bueno, son temas muy extensos como para desarrollarlos en 5, 10, 15 minutos. Son temas de horas, y bueno, simplemente quise hacer que esta es la parte que a mí me llama mucho la atención. Las corrientes sociológicas, el maestro nos había comentado de algunas, como el positivismo. Ahí tengo yo también una cierta duda, o hubo un conflicto en algún momento, porque esta parte, bueno, lo vimos en uno de los módulos, en el módulo de historia, y precisamente en un periodo histórico en donde pues hay como muchos cuestionamientos, pero tratando de verlo objetivamente, que es pues
La objetividad realmente yo dudo de su existencia, siempre se decanta uno por ciertas situaciones o tiende uno a orientarse hacia ciertos lados o ciertas ideas. Ya trae uno cierta formación cultural, ideológica y demás, y luego por eso vienen sesgos cognitivos, pero sí hay que tratar de ser objetivos. En este sentido, siempre se nos ha pintado algunos villanos nacionales, ¿no? Como Agustín de Iturbide, como Porfirio Díaz, y no son del todo así como villanos, tienen también sus cosas buenas. Entonces el positivismo surge durante el porfiriato aquí en México como muy fuertemente. El positivismo en particular pues hablaba de amor, desarrollo, progreso, algo así, pero aquí en México pues Porfirio Díaz le quitó esa parte del amor, era estabilidad y progreso, amor, estabilidad y progreso, algo así. Y nada más se dejó estabilidad y progreso, y al amor lo sustituyeron por mátenlos, el famoso mátenlos en caliente de Porfirio Díaz, ¿no? Es por eso como que hay como esa reticencia hacia el positivismo, pero sin embargo yo tengo esa parte, o sea, como que sí, he sido mucho de estas cuestiones metafísicas y de hacer un análisis, pero también esta cuestión que del análisis que trataba de hacer Kant del fenómeno y del noúmeno, y bueno, también estoy en ese proceso de entendimiento de Kant, que es súper complejo, de donde emanan muchas otras corrientes filosóficas como la de Hegel, con su dialéctica, y luego Carlos Marx con su materialismo dialéctico y eh, el materialismo histórico también, que últimamente me han generado como mucha inquietud. Entonces, bueno, eh, últimamente me he decantado más por este lado, o sea, de no, digamos, no hacer como este no llegar a conclusiones como totalitarias y absolutas, sino darle la oportunidad a ciertas tendencias filosóficas que a lo mejor en algún momento que pudieran parecer arcaicas o que dejaron de funcionar, pero podríamos adaptarlas ya a nuestros tiempos, ¿no? Buscar este eclecticismo filosófico y también de paradigmas para generar nuevos paradigmas. Entonces esta cuestión es sumamente interesante. Mientras más conozco, más dudas tengo, pero también más inquietud y más emoción me produce ir conociendo más cuestiones que antes me resultaban totalmente ajenas e indescifrables. Ahora parecen tener más claridad, ¿no? Como pues también en un primer momento esto del materialismo dialéctico o la dialéctica era como que me hablaban en chino, y ahora pues bueno, poco a poco se va uno dando cuenta que el conocimiento está interrelacionado. Entonces, a mí esto de la sociología a últimas fechas me ha generado como una inquietud muy grande. Vi un video que se llama, es de un, no sé, es como un conglomerado que se llama Psicópolis, y habla precisamente de psicología social y habla de cómo se construye la realidad, ¿no? Y tiene que ver pues con esta cuestión sociológica y psicológica, y cómo hay sesgos cognitivos respecto a lo que creemos o no, o dejamos de creer. Entonces me empezó a generar toda esa inquietud de saber cómo es que las sociedades tienden a seguir ciertas tendencias, vaya, en cuanto a compras, en cuanto a forma de vestir, en cuanto a forma de pensar, en cuanto a forma de conducirse. Ya en algún momento en el módulo de epistemología se nos hizo, y desarrollamos un ensayo a partir de una pregunta filosófica, que era si yo me comería a un animalito que en este momento es mi mascota. Yo mencionaba esta parte que todo tiene que ver precisamente con el momento histórico, con el contexto social, político, de todo tipo, ¿no? Si en algún momento mi círculo familiar, mi círculo social más cercano está padeciendo hambre y no hay otra forma de sobrevivir, pues ese que al animalito que en algún momento se hubiera considerado como parte de la familia, pasa a ser digamos como el eslabón más débil de la cadena alimenticia, y pues tendría que ser sacrificado para la supervivencia, ¿no? Ya se han dado casos como en el caso de los supervivientes de los Andes, en donde, bueno, eran personas que fallecieron durante el accidente, un grupo de rugby que viajaba, me parece,
de Argentina a Chile, o bueno, por allá en el sur, y en los Andes se estrelló su avión y tuvieron que comer carne de los fallecidos durante un tiempo para poder sobrevivir. Entonces realmente las circunstancias o el contexto es lo que nos hace o nos orilla, ¿ok? Entonces toda esta cuestión moral, ética, en dónde queda, ¿no? Hasta dónde están esos límites o quién delimita todo eso me ha generado como esas inquietudes, ¿no? De conocer más cuáles son lo que orilla a una sociedad a hacer de tal o cual manera, y mi intención es estudiar a la par, pues sí, también en la UNAM, la carrera de sociología para luego hacer un máster en psicología social. Y bueno, pues apenas estoy comenzando, pero me genera muchísima inquietud. Y bueno, pues hasta aquí es amplísimo, hay muchísimo que abarcar, apenas no llevo yo creo ni el 0.001% de el acervo cultural, literario que debe de haber al respecto, estoy totalmente seguro, y es cosa de nunca acabar, pero bueno, pues ya estamos encaminados, de eso se trata. Y bueno, esta es la parte que a mí me inquieta más y me produce como toda esa emoción y que más me gusta. Todo en general, simplemente elegí como las corrientes como para tratar de explicarlas, que si se dieron cuenta, bueno, no las sé de memoria, las leí, este, pero poco a poco sé que me voy a ir empapando de esto para poderlas expresar ya de manera parafraseada, no meramente leída, sino para parafraseando expresarlas con mis propias ideas, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.